¿Y qué sientes que ha sido lo más difícil de tu carrera como médico veterinario? Yo creo que el acercamiento perro propietario en lo que son las pérdidas, en lo que son las eutanasias, yo creo que ha sido de las cosas más, como más fuertes que me toca vivir todavía hasta la fecha. A final de cuentas, pues uno nunca te acostumbras, la verdad. Pero siempre es un tema pues muy delicado y que pues malamente tiene que suceder. Sí, Pero sí creo que es todavía de las cosas que siempre pues no me acostumbro y que toca hacer pues bastante malamente. sí, Claro. Eh, sí, y pues a final de cuentas uno pues ya está como muy familiarizado con esos términos de que en el momento que tenemos como un pacientito terminal, un pacientito renal, que ya prácticamente lo que es la medicina, un paciente oncológico también, que ya lo que es la medicina ya hizo todo lo que pudo por él y ya no se puede hacer como nada más pues adelante, pues se toma lo que es la última opción, que simplemente pues es dejarlo de sufrir, ¿va? Es una cuestión que yo he desarrollado mucho tacto con los propietarios con el lapso de los años. A mí me pasó personalmente, yo tuve que eutanasiar a mi perro personal por un osteosarcoma, por un cáncer de hueso directamente que estaba a la altura de lo que es el cráneo. Y yo en el momento que él empezó a convulsionar como tal, eh, yo le dije, sabes que yo no quiero esto para ti, yo simplemente pues te voy a dar como esa salida, ese descanso, porque pues no te lo mereces. Pues. sí, Claro. no te mereces Sufrimiento, sufrir ¿no? tanto, Sí. claro. Exactamente. Entonces, Qué duro. siempre es el acercamiento que tengo yo con los propietarios cuando pasa este tipo de situaciones malamente, pero que a final de cuentas, pues son cosas que pasan, a final de cuentas, ellos tienen un pronóstico de vida mucho más corto que nosotros, Sí. Claro, ¿va? claro. Y ahí es donde cambian ya con un poquito lo que son las variaciones, porque siempre lo que son los perros pequeños tienen mucha más tendencia a vivir más años que lo que son pues Los perros perros ya de grandes. talla grande. Ujú. Principalmente porque pues, no es lo mismo cargar un esqueleto de 60, 70 kilos de un gran danés Ujú, que de unos 1 o 2 kilos de un chihuahua. Entonces claro. luego tenemos a rato chihuahuas momias de 18 o 20 años que pues ahí simplemente siguen y dicen, ah, cara, pues estoy... Y además también, justo eso, como, híjole, yo creo que, porque una cosa es que el era como de que Mm, un accidente, Ujú. evidentemente, ujú, o una enfermedad en la que la enfermedad misma pues hizo la situación, ujú, pero otra cosa es como tomar la decisión de ayudar a que eso pase, Sí. ¿no? ujú, Y entonces eso, yo por ahí había escuchado, tú debes saberlo, que justamente el veterinario es el especialista que más temas psicológicos tiene ujú, aunado a su chamba. Todos tenemos problemas psicológicos, Ujú. en cualquier rubro, pero sí, pues la veterinaria, justamente por este tipo de cosas, ujú. eh, y también supongo, porque también lo he visto en algunos de tus pacientes, que a veces tú como especialista pues le echas muchas ganas a la cirugía, que híjoles que creemos que no se va a salvar y no le hacen 30 horas y muchos cuidados y que no se abra y todo y luego la regresas al dueño y el dueño, pésimo dueño, súper mal cuidador de toda la chamba y de todos modos fallece el perro, ¿no? Entonces creo que entre que ayudas a algunos el tema de la eutanasia, entre los malos dueños que te topas, entre todo eso, siento que es como una bola pues sí, de situaciones Sí, emocionales muy densas, ¿no? exactamente. Así como digo, hay propietarios muy aplicados, propietarios que neta los felicito, Sí. de que te siguen así la receta, las indicaciones al Pie pie de de la la letra, letra. Ujú. porque es gente que tiene esa importancia por sus mascotas. Pero también así como dices, hay gente que simplemente, no sé si sea por cuestión de indiferencia, no sé por qué cuestión sea, pero que simplemente pues no tienen como esa atención posoperatorio. ¿Ok? Bueno, posoperatorio o poshospitalización. Y entonces pues a ratos cuando empezamos pues, con situaciones, complicaciones y así. Y pues es ese tipo de situaciones con las que se tienen que llegar a tratar. Justamente con este tipo pues, de los pacientitos que uno pues le echa tantas ganas que salga adelante y luego a veces lamentablemente pues no son compatibles con la vida.
todo este tipo de cuestiones tan fuertes, volviendo al tema de lo que me comentas de las cuestiones psicológicas, ¿verdad? Entonces, pues son cargas muy pesadas, pero creo que lo que vale la pena es como ver a tus pacientitos salir adelante, ¿va? Eso creo que sí levanta como muchísimo el La ánimo, moral. la moral, y creo que vale muchísimo más la pena de todas las situaciones que se llegan a vivir. Ay, qué Que al chido final de eso. cuentas pues son inevitables, ¿va? Sí. En el Oye, tipo de Sebas, mundo que vivimos. y por ejemplo, digo, un poquito más de lo de la eutanasia, Ujú. y para que la gente también lo sepa un poquito, si hay un momento donde el propietario te puede decir, pues manténlo con vida. O sea, no importa que no pueda caminar. Ujú. Yo me acuerdo que una vez me dijiste que no pierda su fin zootécnico. Su finish, Me exactamente. gustaría también que le explicaras un poco a la gente de qué se trata eso. Y pues neta, o sea, decirle a la gente, pues cuando ya es momento de decir, ¿sabes qué, carnal? Pues aquí ya, o sea, ya tienes que tomar la decisión, pues. Ujú. Y postergarlo a lo mejor puede llegarse a interpretar como maltrato o algo así. Mira, ahí sí es un tema como un poquito, ¿cómo decirlo? Como un poquito ambiguo de cómo se tome. ¿Por qué? Porque hay gente que apenas así su mascota empieza a sufrir poquito, de que dices que no, yo quiero la eutanasia. Y yo siempre les comento es que sabes que tiene, pues tiene posibilidad, tiene lo que es la posibilidad de manejar una calidad de vida. O sea, yo en ese tipo de situaciones, yo sí les comento que pues no es una vía lo que es la eutanasia, si creen que vayan a otro Ok. lado, porque pues con la pena pues no se nos va. Órale. Ok, ¿Va? ok, ok. Y hay veces que justamente lo que volvías a lo que es el tema de lo que es el fin zootécnico. ¿Cuál es el fin zootécnico? Principalmente lo que son los perros de compañía, ¿va? Obviamente tenemos varios fines zootécnicos. Tenemos Claro. lo que son los perritos de compañía, perritos falderos, perritos chiquitos que simplemente es pues tal cual, perros justamente de guardia de protección, ¿va? Que a final de cuentas en el momento, volvemos a eso, un perrito de guardia de protección, en el momento que pierde su fin zootécnico, que es pues justamente lo que es la guardia, pues pasas el perrito de compañía, ¿va? Pero en el momento que tú ya no puedes manejar una calidad de vida, que ya lo que es la medicina hizo, pues todo por lo que es tu mascota, si ya él está sufriendo, si ya no puedes generarlo, quitar lo que es ese dolor, quitar lo que es esa incomodidad, quitar lo que es esa ansiedad, pues prácticamente de molestia todo el tiempo, pues únicamente pues tenemos lo que es la última salida de lo que es pues el descanso digno, lo que es una despedida digna, que es lo que es Ujú. la eutanasia. Yo siempre se lo platico a los dueños, porque hay propietarios a lo mismo que me comentabas, que lo quieren extender muchísimo y literalmente los tenemos en cama, entubados, Sí. sedados, del dolor tan tremendo que tienen, porque en el momento que empiezan ellos a levantarse, lo que es la sedación, pues empiezan a gritar de dolor Sí. literalmente. Y hay propietarios que lo tienen así. Obviamente nosotros pues no podemos hacer nada de promedio porque es pues, la cuestión ética, ¿va? Y la elección del propietario, pero pues siempre les planteamos esa situación a los propietarios. Saben que pues ya no hay como mucho que hacer. Quieren, pues lo extendemos, pero pues no va a ser calidad de vida No para tiene eso, sentido, ¿va? claro. Hay gente que es muy flexible, pues muy entendible en este tipo de situaciones y dice, pues sí, hasta aquí. Hay gente que por la aprehensión tan marcada que tienen ellos a sus mascotas, los quieren extender hasta donde aguanten, a pesar de todo lo que le expliques. Ya Ya. son cuestiones propias de cada propietario, pero son cuestiones que pasan en lo que es la cuestión de la eutanasia. ¿Va? O sea, le recomendarías a la gente que si ven mucho dolor o si ese dolor ya no se puede controlar, pues que... Si es un dolor que es incontrolable, ¿para qué? Digo, a final de cuentas, pues son preferencias propias de cada quien y es una cuestión, pues, como muy delicada, con Sí. pincitas de tocar. Pero cuestión médicamente y éticamente, yo pongo el caso de mi mascota, Ujú. de mi Valentino en paz descanse. Ujú. Yo lo fui extendiendo lo que pude hasta que hubo un momento, y al final de cuentas todavía lo podía generar un poquito más de tiempo de vida, extenderlo más. Pero en el momento que él empieza a convulsionar, mi perrito, justamente porque ya estaba oprimiendo lo que es el sarcoma, justamente en la cabeza, estaba oprimiendo su cabeza y él empezaba ya, pues ya a convulsionar, yo no le iba a hacer una cirugía mayor prácticamente, a retirar a hacerle una craniotomía y
ese tipo de cirugías pues ya tan radicales prácticamente, que digo, pues ya no, ¿para qué? Digo, ¿para qué? ¿Qué tanta calidad de vida le voy a ofrecer a él después de esto? ¿Cómo lo voy a tener yo a él después de esto? ¿Qué perfil ético, qué me va a dejar pues a mí también tenerlo así, pues? Sí. Entonces uno simplemente pues piensa, porque es una decisión muy difícil a final de cuentas, no hay regla para una eutanasia, no hay, porque son siempre escenarios diferentes, siempre lo que es el propietario pues también tiene un perfil diferente, entonces situaciones muy complicadas de manejar, pero uno siempre le plantea al propietario pues estos escenarios de cómo pues de ya para no dejarlos a ellos básicamente pues extenderles ese sufrimiento, ¿no? Claro. Simplemente descansarlos. Y sin duda sí, o sea, digo, hasta lo que llevamos ahorita, sí me quedé como de, ay, o sea, no me esperaba como tantas emociones tan fuertes, porque pues sí son emociones muy fuertes, sobre todo tomar ese tipo de decisiones. ¿Alguna vez pensaste, o sea, como ya teniendo todo esto encima, lidiando con las personas, sobre todo cómo manejarlo, incluso con personas que no aceptan una pérdida de su mascota, que evidentemente es muy fuerte también, personas que incluso pues ni siquiera se lo esperaban, que lo llevaban nada más a revisión y salió que pues ya tenía algo muy desarrollado y que se tuvo que dormir el perro. ¿Tú pensaste en algún momento de tu vida en pausar la carrera que llevabas? Pausarla como tal definitivamente no, pero sí hubo obviamente pues hay situaciones que uno decía, ay caray, pero pues a seguirla a final de cuentas porque sí, pues son situaciones muy fuertes a final de cuentas. ¿Qué fue lo que te Entonces, motivó a quedarte ahí, permanecer? yo creo que el avance de los pacientes y como ¿cómo decirlo? Mm, como esa felicidad de los propietarios, ver pues el buen trato que van saliendo sus mascotas adelante, es como el agradecimiento de los propietarios, de, ¿sabes qué? Pues, o sea, me ayudaste, y inclusive hasta los mismos pacientes, que se nota lo que es el agradecimiento en ellos. Lo que es el hecho justamente de quitar lo que es esa molestia, ese dolor, ese problema, ¿va? Que va hacia ellos, yo creo que eso es lo que, pues prácticamente lo que más me motiva y hasta la fecha pues todavía me empuja a seguir adelante y pues seguir, a final de cuentas, seguir creciendo en conocimiento. Todavía falta muchísimo adelante de seguir Huevo. estudiando. Pues. A huevo. Qué chingón. Sí. Qué chingón. Yo quiero hacerte una pregunta también acerca de tu educación. Para la gente que nos está escuchando que a lo mejor está pensando en ser veterinaria, ¿qué le dirías? Yo les digo que a final de cuentas muchos van por lo mismo, por la pregunta original a la que volvemos. Tal cual en el salón, así el primer día que nos hicieron la pregunta, ¿por qué entraron aquí? Ya. 90% de las personas respondían eso. Y el es otro 10% entendible. porque mi papá es... ¿Sí? Porque me va a dejar su veterinaria También. mi papá. También, ¿no? Y Sí, pues sí. tengo que... seguirle el jale. Pero sí, tal cual. Entonces, ¿qué les diría yo a las personas que están quieren motivados? Es una carrera que es fuerte sentimentalmente, éticamente. Es una carrera que es pesada, pero que tiene sus frutos, como les comentaba, de justamente ver pues sus pacientes. El hecho de todo lo que estudiaste esos 5 años más y aparte realizaste algún diplomado, una especialidad, Sí. en lo que es un paciente en específico, todo lo que son las terapéuticas, todo lo que son los manejos quirúrgicos, todo lo que son justamente pues técnicas de manejo, y estarlos aplicando a un paciente y ver que ellos estén respondiendo, que estén saliendo adelante, que vengan de otros lados y te digan, es que ya le hicieron tantas cosas y en el momento que uno llega, pues el hecho de poder sacar esos casos es como muy cálido, pues, muy cálido poder sacar adelante ese tipo de situaciones, ¿va? Obviamente hay casos que son complicadísimos, que inclusive pues yo he tenido que llegar a derivar, porque también hay un momento que uno pues tiene que decir, sabes que no puedo, Claro. y pues terminas derivando
a final de cuentas, lo que es el apoyo entre el gremio Sí. de médicos, que a final de cuentas uno tiene que decir, ¿sabes qué? Pues te lo mando para acá, pasó esto, ya le hice esto, no sale, le das sobres, va. Y ahí es donde también se apoya mucho el gremio entre ellos, pues. Ya. Entonces, ese tipo de cuestión yo creo que es lo que motiva, pues principalmente elegir lo que es la carrera veterinaria, ¿va? El hecho de poder, pues, aliviar esa molestia, aliviar ese dolor, y a final de cuentas, pues uno tiene que tratar con los propietarios. Yo me acuerdo cuando inicié en la carrera, decías que yo no quiero tratar con gente. A final de cuentas, con los que más tratas, ¿sabes? Ujú. Con los animales, sí, claro. Exactamente. Nos pasó exactamente lo mismo. Sí. Yo, mira, mejor con animales, sí, de todos modos. Sí. Es que pues también en el adiestramiento, digo, no es ajeno, pues también te encuentras muchas veces con este tema, ¿no? De que, o sea, a lo mejor tú pierdes, o sea, incluso hasta se te va el sueño en algunas ocasiones muy extremas, pero sí de que le estás pensando al paciente, pues, o sea, en tu caso, en mi caso, pues a los perros, ¿no? Y te ha tocado, pues, que te hable, oye, fíjate que esto y tal, y hasta te platico todo el caso. Y luego, pues, llegar y que el dueño, o sea, pues ya no le quiera dar como la misma constancia. Y o sea, eso deprime bastante. Y justo creo que tú me habías comentado en algún momento que era el oficio, es la profesión con más... Bueno, ahí nos censuras la palabrilla porque si no YouTube nos castiga. Le ponen el bip, pero es con más... Es correcto. ¿A qué Con crees más que se deba decesos. Por lo que son los tratos, como te comentaba, con el paciente, que a lo mejor un paciente que le tuviste inclusive, porque uno también genera apego, a final de cuentas, Claro. a sus pacientes, ¿va? Hay pacientes que llegan y tú tienes ese clic con ellos. O sea, te relacionas emocionalmente, obvio. Exactamente. Porque eres un ser emocional también. Exactamente. Claro. Y a final de cuentas es algo bueno porque también es motivación para seguir adelante, para tratarlos a ellos, le echas más ganas con ellos. Pero si por alguna razón estos pues no son compatibles con la vida, es cuando uno pues son golpes muy fuertes, pues. Por ese tipo de situaciones, por el trato a veces de los propietarios. Hay propietarios que llegan que no entienden, a final de cuentas, así lo recalco, no entienden el tipo de contexto en el que está su perro, y uno le dice que, ¿sabes qué? Pues a final de cuentas no es compatible con la vida, no hay absolutamente No hay nada que se pueda nada hacer. que se pueda realizar, y ellos pues simplemente no comprenden y piensan que es culpa de uno que su mascota haya Exacto. fallecido. Y es algo Ya. que se trata mucho con pincitas con los propietarios y se les explica de mil maneras, porque uno pues ya sabe cuál va a ser el desenlace, Claro. además a veces de ciertos pacientes, ¿va? Y pues uno teniendo ese conocimiento y luego todavía, porque malamente uno se empieza a desensibilizar en ese tipo de sentidos, porque pues ya dices, o sea, va a ser el Sí. desenlace de esta, Sí. de Que esta- yo de ya esta sé qué va a mascota. pasar. Va a Claro. fallecer, y ahorita voy a tener el propietario cuando fallezca justamente diciéndome que pues no hicimos nuestro trabajo y así, ese tipo de situaciones, ¿va? Ujú. Son situaciones pues, muy frustrantes. Hay gente que las toman pues muy mal, por eso lo que es la tasa de los decesos, como comentábamos, y hay gente que pues simplemente se va desensibilizando a lo largo de esto, que Sí. simplemente, que siempre sigue siendo calador. Y, por ejemplo, fíjate que hace un ratito que no lo escucho, pero hubo un tiempo. A ver, profesionales no tan profesionales o no tan éticos hay en todos los rubros, ¿no? Supongo, igual el contador, igual el abogado, igual el maestro, todo. Pero luego salieron este tipo de casos en donde incluso, no recuerdo dónde fue exactamente, pero que un perrito falleció en una veterinaria y los dueños alegaban que era y hasta Demandaron. lo lincharon al veterinario. Entonces, híjole, ya eso todavía le suma Eso una de- peligrosidad adicional, porque de por sí la veterinaria es una profesión peligrosa por todo el tema psicológico que conlleva, pero además conllevas incluso situaciones de dueños que están totalmente
dolidos por el fallecimiento de su mascota, que a veces, muchas veces ellos se ocasionaron, ¿verdad? Pero, o que llevaron fuera de tiempo, o que no hicieron lo que se tenía que hacer, no se preocuparon cuando era el momento de preocuparse, y a final de cuentas pasa, y luego la bronca es del veterinario, ¿no? Porque, digo, sí entiendo que haya veterinarios que no sean buenos veterinarios, pero en ese tipo de cosas todavía le sumas un grado más de peligrosidad a tu trabajo como tal, ¿no? Exactamente. Hubo un caso muy resonado por ahí, no voy a decir justamente dónde fue, pero fue un caso de, pues justamente un propietario que llevó su mascota. La mascota ya venía mal, venía justamente, pues ya perforada, justamente de Hola. un hueso, a final de cuentas, tuvo una hemorragia. Se les comentó que tenía mal pronóstico su mascota, perrito. entró a cirugía, salió, obviamente falleció. Desde el inicio ya se les había comentado que era un muy mal pronóstico. Ya. Y volvemos a lo mismo, el propietario pues no tuvo la cabeza para procesar todo justamente eso, y en otra vuelta que se dio, justamente ¡Hola! entonces ¿Qué? son tipo de situaciones que pasan malamente, y pues que a final de cuentas pues uno tiene que estar blindado en este tipo de situaciones. No Claro. manches. Está muy cañón. ¿Y tú cómo? ¿Eso pasó aquí en México? Sí, pasó en México. Hijo de su madre. Sí, No- y no no hace diré tanto, dónde no fue, hace tanto, pero hace unos sí, años, pero sí. Ujú. fue un caso manches. que pasó por ahí. ¿Tú cómo manejas ese tipo de situaciones, por ejemplo, hablando de los dueños que, pues, sí, o sea, hablando como de la aceptación ante Que este tipo que de presientes que no va a circunstancias? ser tan Ajá. aceptado el Y pronóstico. a mí me tocó una vez, por ejemplo, que cuando llevé a mi perro que le dislocaron la mandíbula a un hospital, yo nunca había ido a un hospital veterinario, no había tenido la necesidad de llevar a alguno de mis perros. Era de que vamos a llevarlo al veterinario, le ponían sus vacunas y listo. Pero pues no es lo mismo llegar a un hospital veterinario y ver tantas cosas, tantos pacientes, y me tocó la mala suerte de ver cómo literal ya bajaban los veterinarios con las cositas de los perros, y pues aquí están, y pues el perro no tuvo como la suerte, ¿no? De volver a estar aquí con ustedes. Pero sí me tocó ver a dos personas que se pusieron, pero sí como locas. O ¿Con sea, el veterinario? buscando al veterinario porque Para pues, quererlo cuchillar. no creo que tan fuerte, No, pero pero sí pues como para- entre molestos, Sí, y sí, pues claro. es una noticia dolorosa también. Pero tú cómo lo manejas, porque incluso siento que hay veterinarios que pueden ser también como insensibles, esa parte de la empatía que se tiene que mostrar al momento de poder pues darles una Comunicar. noticia tan fuerte como es que tú lo manejas con tus pacientes. Exactamente. Mira, primero que nada, siempre tienes que ser muy transparente en ese tipo de situaciones. Siempre tiene que haber una transparencia total de la situación que pasó, de cómo pasó. A mí me ha tocado reportar justamente, pues hacer mis reportes de justamente las situaciones especificadas de cómo pasó pues esa situación, ¿va? Ser muy transparentes, ¿no? Eso yo creo que es la base de todo, ¿no? Ser transparente en este tipo de situaciones, y pues a final de cuentas pues uno ya sabe todo el panorama que hubo atrás y sabe que va a ser difícil. Inclusive ya van llegando como perfiles de propietarios, que tú sabes, este propietario malamente pues va a ser Sí, va a haber una aprensivo. bronca. Va a ser una claro. bronca. Propietario, Ajá. exactamente, pero pues uno tiene que seguir exactamente el mismo Protocolo. con toda la gente, exactamente. Claro. Entonces, pues al final de cuentas se tiene que tocar lo que es la noticia de la manera más Profesional. profesional, más ética, y pues teniendo una empatía con el propietario, a final de cuentas, ¿verdad? Y a pesar de todo esto, como dices, Betty, pues todavía hay gente que empieza a ser, pues, que tiene pues literal un ataque de histeria en la Claro. veterinaria, pues en el consultorio, que literalmente a veces incluso hasta llegan pues a hacer destrozos en tu veterinaria. ¿Te ha Estoy tocado? hablando- Sí, no voy a decir dónde, pero sí. Ayer, dije. Ah, Hace no rato. por quemar a... Ah, yo pensé que ibas a traer acá chisme. O sea, ¿qué fue, no, qué ha pero- sido lo más grave que te ha pasado de que un dueño que tomó muy mal la noticia?
Pues gente que se pone a destrozar literalmente el consultor, Neta. así, Aventarte el aventar todo. escritorio. Y pues obviamente pues tú no vas a meter manos ahí, ¿sabes? No. Simplemente que Pues que pues, Desfógate, dale, carnal. desfógate. simplemente ajá. dale, desfógate porque si no pues luego simplemente le estás echando más leña al fuego. Claro. Claro. Entonces Sí. simplemente que pase lo que pasa, que pase malamente, que es el patrimonio y demás pues Sí. de uno. Pero pues a final de cuentas son cuestiones que pues ya sabemos cómo están lo que son las redes sociales hoy en día, cómo está todo muy... cómo se puede malinterpretar Claro. una situación fácilmente y pues uno quedar como el malo. ¿verdad? Sí. Simplemente esto que estamos grabando, o sea, alguien lo puede cortar y hacer y ya te sacaron de contexto, güey. O sea, ya No, eres un... la funa Exacto, está sí, gratuita sí, sí, ahorita exacto, en- exacto, Una es exacto. tremenda. La gente te echa broncas y nos ha pasado, hemos tenido Estamos con amor creando conexión. En Campec todo es dedicación. Cada paso que